Romy querido, ¿cómo te va? Buen día. Buenos ¿Cómo va, días, ¿cómo le va a los maestro? dos? ¿Todo bien ustedes? Bien, che, Después de haber Todo muy escuchado todo el bien, por informe, suerte. muy bueno el informe de Pedro, la verdad que son datos contundentes, son alentadores en parte, bueno, pero como hablábamos recién en el corte, digamos, lo que es bueno para uno a lo mejor no es tan bueno para la otro, pero bueno, el contexto que nos toca vivir hay que sacarle provecho en donde se está parado, ¿no? En esto. La primera pregunta, el disparador del precio del maíz. ¿Cómo influye en todo esto? Y ustedes cómo manejan desde el precio del maíz, que además son asesores en nutrición, el desarrollo de lo productivo, Román. Y la realidad es que estamos en un contexto totalmente diferente, digamos. Nosotros, ayer hablábamos en una reunión que teníamos con el grupo, hoy muchos de los productores, el año pasado muy poca gente hizo grano de maíz húmedo. Es decir, todo el mundo esperaba que se seque el grano, a su vez el maíz de segunda, para después ver cómo jugaban el resto del año. Hoy muchos de esos productores ya embolsaron maíz húmedo, parte maíz de primera y maíz de segunda. Eso quiere decir que están pensando en darle un valor agregado a una producción de carne porque el maíz realmente está barato y la relación está barata. Sabemos por qué está barato, entonces lo único que le queda al productor es darle un valor agregado produciendo más kilo de carne. Hay que ver, como hablábamos recién, hasta dónde nos va a acompañar el precio hoy del ternero o el novillo consumo para lo que va para los próximos meses, con esta relación con la invernada, en la cual por los datos que pasó Julio recién, se está disparando cada vez más arriba, porque hay menos oferta a lo mejor, le quieren dar valor agregado a los mismos criadores, y a su vez todo el mundo, hay una producción enorme de maíz. Yo estuve en el norte, en Santiago del Estero, de 2 semanas atrás, y la verdad que vine de la zona de Tibilí con números de rinde que son muy similares a lo que es la zona centro nuestra. Entonces, hay maíz, está barato y la gente presiona a buscar a lo mejor un mercado para dar un valor agregado y eso hace que el ternero invernado dispare, ¿no? Román, vos sabés que con Silvio le venimos echando la culpa, entre comillas, a lo que está pasando con el precio de la hacienda, sobre todo con el de la invernada, al hecho de que hay que buscar un sustituto del dólar. Si no conseguís dólares, ¿qué haces? Y la hacienda No, parece que para muchos realmente es ese sustituto. Y como no hay tanto ternero de invernada, no hay tanta gente dispuesta a desprenderse de esos terneros, prefieren meterle algunos kilitos más vía recría y demás, este podría ser uno de los motivos extra, digamos, por el que se siga disparando el precio de la hacienda de invernada, ¿no? yo creo que en un 99% es tal cual vos lo decís, Alfredo. La realidad es que hoy no hay ningún escape de lo que pueda hacer ese productor filotero o ese novillero que a lo mejor en un novillo recibe 40, 45 mil pesos por la venta de eso. ¿Para dónde va? Y la semana pasada hablando con un productor le digo, pero no es, hoy no da el número comprando un ternero que la semana pasada o hace 2 semanas atrás era 110 pesos más todos los gastos. Me dice, pero ¿sabes lo que me dice? Si yo me quedo con ese dinero, ¿qué hago? Hoy no hay una tasa de interés propicia ni nada. ¿Quién me dice que dentro de 3 4 meses esa plata va, digamos, yo voy a perder, a lo mejor voy a tener una merma de 2.000, 3.000, 4.000 pesos en el negocio, pero seguramente mi plata va a valer mucho menos que eso. Entonces la gente sabiendo a lo mejor que el negocio no va a ser bueno, va a ser negativo para los próximos meses, igual decide porque quedarse con ese dinero puede ser peor, que es la incertidumbre que hay para los próximos meses. Y yo creo que todo eso va siendo un círculo vicioso que bueno, como le digo, hay un insumo, una relación insumo-producto muy alentadora y le apuestan a eso, nada más, porque no hay opciones de salida. Voy, voy a incorporar a Franco Di Pietro de tu equipo de trabajo y ya lo vemos. Franco querido, bienvenido, buen día. Y la pregunta directa para meterte en Gracias, tema es, Franco. con un ternero ¿Cómo anda? caro, entre comillas, con un ternero en función del gordo, con un margen de precios muy favorable al flaco. ¿Qué Sí, hacemos? ¿Cómo aprovechamos la posibilidad para estirar justamente en tiempo y en kilos ese animal y no perder en el intento? Buen día, Franquito. ¿qué tal? Buen día a todos, buen día Silvio, Alfredo, bueno, ahí amigo Román. La verdad que sí, lo que estabas comentando, Silvio, es donde estamos haciendo el mayor foco, digamos, desde lo técnico, desde lo operativo, en los establecimientos, porque justamente tenemos que tener un animal que pueda tener doble o triple propósito posiblemente,
Entonces, una de las cosas que vemos siempre es que, digamos, un animal que a veces en un maltrato alimentario, para decírtelo de una forma inversa, nos obliga a tener un ciclo corto. Muchas veces vamos al establecimiento, vemos que esos animales no se le da el trato que uno quisiera desde la alimentación en el ingreso, desde el buen trato sanitario del ingreso, entonces obliga un ciclo corto porque donde lo castigamos, a veces hablando mal y pronto decimos lo quemamos con un mal proceso de adaptación, no nos va a permitir generarle muchos kilos. O sea, te hago un ejemplo muy simple que cualquier de los espectadores lo va a entender. Si entra un ternero en un establecimiento y los primeros 4 o 5 días no come bien, lo queremos adaptar, por decir, sin ofrecerle el forraje de calidad que necesita en ese primer periodo, ese animal va a tener un mal comienzo en los corrales. Ese mal comienzo en los corrales seguramente se traduce en alguna secuela productiva, que es una acidosis, un problema metabólico, y ese animal, imagínate que cuando queremos meterle posiblemente 150 o 200 kilos porque vimos que quisimos mejorar o ir a una terminación más pesada, nos termina, digamos, teniendo un mal desempeño productivo. Entonces, justamente con lo que me decís y con la variabilidad de este negocio, si bien tanto para un ciclo corto como para un ciclo largo es fundamental tener un buen comienzo alimentario, con más razón cuando no sabemos, digamos, el futuro que nos depara. No sé si soy claro, digamos, en el concepto, pero creo que es fundamental y es donde venimos haciendo el principal foco. Imagínate que hay momentos que hemos llegado a recomendar a la gente, por ejemplo, invertirle en heno de calidad, en heno de alfalfa, con relaciones de kilo de pasto, kilo de maíz 1 a 1, y así todo, a cualquier productor es lógico que no, digamos, no quiere invertir en pasto con un maíz tan barato, si vos querés, en relación al pasto, pero hay que entender que es una inversión en ese primer semana, 10 días del animal encerrado en los corrales. Y desde ese punto de vista hay que entenderlo y hay que darle un buen arranque, un buen comienzo alimentario. Vos has charlado, supongo, con todo el equipo, con tus colegas y demás, sobre esta situación que estamos viviendo, que es absolutamente inédita. Vos dijiste el futuro que nos depara ahora, ¿no? La mayoría de la gente que te está viendo nunca vivió una situación sanitaria y económica como la que estamos viviendo en este momento. Nunca, en toda su vida. Y te estoy hablando de gente grande, te estoy hablando de gente de mi edad, por Sí, ejemplo. sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. enfrentan esto? ¿Qué tienen pensado ante esta situación que, bueno, no sabemos para dónde se dispara, ¿no? Mira, la realidad que muchas veces, digamos, si bien esto es cierto que algo inédito, muchas veces nosotros vemos lo mismo, que ante la misma situación país, la misma situación de mercado, las respuestas de la empresa son totalmente distintas. Con un ternero alto, con un gordo alto, hay empresas que se vacían y empresas que se llenan en el mismo momento. Entonces, a veces la decisión de las empresas pasa por un montón de otras variables que no conocemos. Lo que sí es una realidad que se va viendo cada vez más y consulta ya hace desde el verano esta parte, cada vez más venimos teniendo de gente que viene queriendo integrar en donde puede, no hablemos de fildoteros, digamos, natos, sino de empresas que se van integrando con planteos más pastoriles en la etapa de recría, como para tener ese amortiguador, ese reaseguro económico en el ciclo productivo, te diría que es lo que van buscando. Eso por un lado, hay empresas que van decididamente integrándose con la etapa de recría. Por otro lado, digamos, hay empresas que ante esta situación de coronavirus arrancaron un poco más tímidas, la zafra tampoco es que se agolpó, hace un ratito Pedro hablaba del comportamiento del criador y del engordador, así que por otro lado tampoco es que estuvo agolpado de lo que es la invernada, y lo que vimos al principio de este periodo, digamos, este año de engorde, es que estuvo más tímida el ingreso a los corrales, pero ya este último mes empezó a corregirse en eso, seguramente que con las heladas ya empieza a haber una zafra más grande y también se corrige, pero la realidad, Alfredo, es que es empresa por empresa hay que ir analizándolo, ¿no? Yo no te diría que hay un Oh, denominador común. mm, Tengo la muy, última para muy, Román en función del tiempo, sí, en función del Sí, tiempo porque nos quedan apenas 2 minutitos. Román, digo,
¿Cuál es el futuro de ese ternero que hoy se está pagando 120 pesos, inclusive para arriba en algunos casos? Sobre todo porque vos venís del norte, donde ha habido una enorme producción de granos y sabemos qué es lo que pasa habitualmente en primavera-verano con las pasturas allí. Sí, son dos escenarios diferentes. Siempre decimos el NOA es un escenario del país y después la zona centro es otra, y más cuando hablamos de la zona centro, lo que es la parte más cercana a Buenos Aires. En el norte creo que la realidad de la gran producción de granos que han tenido, a ellos pueden comprar una reposición un poco a estos precios que están hoy actualmente, porque a lo mejor en el invierno tiene una gran producción de pasto, pero saben que a partir de octubre, noviembre y diciembre empieza a crecer con el Gatton Panic y eso le va a permitir diluir si pueden sobrepasar a lo mejor este bache que tienen invernal cuando están recuperando. Quiere decir que para el norte siempre es mucho más elástico todas estas situaciones y obviamente después genera un animal que lo diluyeron esa compra de ese ternero de 150 a 200 kilos porque van a vender novillos de 400 kilos en adelante, que a lo mejor, como decía Franco, todas las empresas son diferentes. En marzo, cuando comenzó todo esto, todo el mundo decía, ¿qué hacemos? No hacemos más novillos, hacemos novillos más livianos y vamos para el consumo interno. Y otras empresas dijeron, no, vamos a seguir por el camino que está. Estos novillos a lo mejor van a salir de acá 6, 7 meses o 5 meses y no sabemos cómo va a estar el contexto. Hoy la exportación nos dice, por lo que nos dice Pedro, que es el único aliciente que le queda para allá. En el sur es otro contexto, creo que hay que ser mucho más cauto, los ciclos, la genética que tenemos aquí es mucho más precoz. Acá no tenemos una producción forrajera como en el norte, mucha gente no se tiró a lo mejor a los verdeos de invierno porque vio que el precio a lo mejor del trigo era muy bueno y con el contexto del país, quiere decir que cuando hay que meter a los corrales, creo que en el sur habría que ser un poco más cauto con este ternero, tratar de diluir ese precio que se paga, ese sobreprecio que se paga al máximo. Pero hoy la relación está, como dijimos, casi está más del 12 o 15% y va a costar diluir ese precio de ingreso, ¿no? Román, Franco, un Muy placer bien, haberlos tenido en esta mañana de sábado. Abrazo grande a la distancia para ambos. un abrazo Un muchachos, abrazo Un para gracias. abrazo, gracias.